Amén. Vamos a orar primeramente. Ahí donde estamos, vamos a agradecer a Dios. Bendito Señor, te damos gracias, amado Padre, en esta tarde nos has permitido, Señor, poder estar pasando clases mediante este medio, Señor. Te pido que puedas tú guiarnos, hablarnos, Señor Jesús, y que podamos aprender más de tu palabra, que podamos conocer más, Señor Jesús, con relación a los libros de Evangelios, Señor Jesús, en esta materia de Evangelios comparados. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos que aún no han ingresado, Señor Jesús. Permítelos que puedan ingresarse también para que juntos podamos aprender, amado Dios. Te damos gracias y empezamos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, querido hermano Franklin, muy buenas tardes. ¿Estás en casa o estás en el trabajo hoy día, hermano? Amén, pastor. ¿Cómo está? Buenas tardes, pastor. El Dios que le bendiga, pastor. Hoy día estoy en trabajo, pastor. Le cuento, mañana salgo de mi trabajo, pastor. Ah, ya. Pero estás escuchando, ¿no? No hay problema. Amén, pastor. Siempre que estoy aquí al tanto, pastor, escuchándole. Ya. Muchas gracias. Hermana Eliana, muy buenas tardes. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor, y buenas tardes, hermano. Muy bien. Buenas tardes, hermana Eliana. Vamos a empezar la clase. Eh, todos los hermanos me enviaron sus exámenes. Está bien. Alguno nomás se atrasó en el horario, pero no hay problema. Vamos a considerarlo. Amén. Vamos a ahora entrar a la siguiente clase. ¿Dónde están las diapositivas? Aquí está. ¿Han estado viendo las diapositivas? ¿Lo han revisado? Lo que se ha enviado el día jueves por la noche. Hermanos, ¿han podido leerlo? Clases 5 y 6 de los Evangelios sinópticos. Bueno, vamos a empezar. Aquí está. Vamos a empezar compartiendo. En un momentito. Mi computadora es un poquito lenta. Okay. Ya, creo que en silencio. Mi auto está en mi Biblia adelante, tráemelo. Por favor, rápido, rápido. Adelante, donde el volante. Muy bien. Muy buenas tardes, hermano David, hermana
Dominga. Que Dios los bendiga mucho. Ahora vamos a empezar la clase juntos. Amén. Amén, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Ahora Amén, sí. pastor. Buenas tardes, hermano pastor. Buenas tardes, hermano David. Ahora sí. ¿Se está compartiendo la pantalla? Amén, pastor. Amén. Ahora sí. Aquí estamos. Bueno, primeramente, ¿qué les ha parecido el examen? ¿Ha estado muy complicado o estaba nomás fácil de completarlo? Pastor, nos hemos confiado, nos hemos dado un poquito más de tiempo para empezar y cuando ya hemos empezado a desarrollar, era más desarrollo y casi nos pisa el tiempo, pastor. Sí, casi. Bueno, lo bueno es que todos hemos completado. La mayoría tenemos buenas notas, ¿ya? Y vamos a avanzar hoy día lo que es el libro de Marco. Por este medio lo vamos a hacer. Tenían que ser presenciales, pero vamos a hacerlo de manera virtual. Muy bien, ya hemos visto lo que es el libro de Mateo, toda la presentación de Mateo. Ya, ahora vamos a ver el Evangelio de Marcos. Amén. Ahí en pantalla también ustedes lo tienen, ¿no? Amén, hermanos, ya aparece el Evangelio de Marcos, ¿no? No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, hemos visto del Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar del Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Entre los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Marco dice que es el más breve de los evangelios. ¿Ya? No hay mucha enseñanza, pero mayormente está ahí lo que son los milagros y varias manifestaciones sobrenaturales que el Señor hace en la tierra. Marco más lo detalla. Marco omite los relatos de la infancia de Jesús. No vamos a encontrar en el libro de Marco, ya cuando lo que Jesús va creciendo, a los 12 años se presenta a Sanedrín. No lo encontramos así muy desarrollado. También dice que el libro de Marco presenta pocas enseñanzas en comparación con los otros evangelios. Si vemos el libro de Mateo, ya había más enseñanza en el libro de Mateo, ya las bienaventuranzas, el sermón del monte, había varias enseñanzas, pero en el libro de Marco no hay mucha enseñanza. El libro de Marco también solo tiene 4 parábolas, ya incluye muy pocos acontecimientos o discursos que no se hallan en Mateo y Lucas. La mayor parte del libro de Marco se refleja en Mateo y Lucas también. Solamente es muy poco lo que está escrito solo en el libro de Marco. Presenta los discursos en una versión abreviada, es más resumido, es más corto. ¿Ya? Después ya vamos a ir a ver más adelante quién también ha sido Marco, el autor. Nos dice que el nombre es Juan Marcos, ¿ya? Así es el nombre, Juan Marcos. Es un personaje bastante conocido en los escritos del Nuevo Testamento. Marco dice que era hijo de una mujer pudiente de Jerusalén. El nombre de la madre de Marco era María, la cual ofreció su casa para reuniones de los creyentes, ¿ya? Si vemos el libro de Hechos, ya vamos a darle una lectura, Hechos 12:12. ¿Qué nos dice en el libro de Hechos 12:12? Aquí dice, miren, el libro de Hechos capítulo 12, versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, la casa de Juan Marcos, la madre de Juan Marcos, había
habilitado su casa como una casa de oración también, porque ahí se reunían, estaban orando, ¿ya? Entonces, nos demuestra que el nombre es Juan, pero por sobrenombre, hemos hablado de eso en la anterior clase, hay varios cambios de nombres, ¿no? O sobrenombres en la Biblia, y de Marcos es igual. Por consiguiente, Marco había crecido en un lugar piadoso. Además, era primo de Bernabé, ¿ya? Bernabé y Saulo han realizado viajes misioneros, y Juan Marcos ha acompañado también al apóstol Pablo, ¿ya? En su primer viaje misionero. Ha estado ahí. Llegó con ellos hasta la ciudad de Pergue, de Panfilia, y luego se volvió a Jerusalén, lo cual causó gran decepción de Pablo. Nos dice que Juan Marcos con su primo Bernabé y el apóstol Pablo salieron en el primer viaje misionero. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, Juan Marcos retornó. Pablo se sintió muy decepcionado, de él no entendía, era muy joven en este tiempo, Juan Marcos. Posiblemente la situación que atravesaban los misioneros le asombró. Él vivía en una familia que tenía recursos y vio que Pablo vio que tenían que viajar mucho, había aceptación de personas, pero en muchos lugares había oposición. Entonces esto ha causado que Juan Marcos retorne, ¿no? Nadie sabe por qué ha desertado en el primer viaje misionero, pero es probable que el joven sintiera miedo al ver las abrumadas dificultades y los peligros de la obra misionera. Entonces él en el primer viaje vuelve, pero pasando 4 años, los mismos apóstoles se disponían a emprender su segundo viaje misionero. Bernabé quiso que Juan Marcos los acompañara. El apóstol Pablo se negó, recordó lo que anteriormente había hecho. Recuerdo que Juan Marcos les acompañó y volvió. Ya ahora en el segundo viaje, Pablo no quiso que les acompañe. De esta manera, ya, esto ha motivado la separación de los dos misioneros. Estamos hablando de Bernabé y Pablo, por el motivo de Juan Marcos, porque como era primo de Bernabé, entonces ha debido haber algún cruce de palabras en cierta medida, para que ambos puedan separarse, Pablo y Bernabé. De esta manera, Pablo se fue con Silas nuevamente a Cilicia, mientras que Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre. Ya, eso ocurrió en el segundo viaje misionero. Juan Marcos también desaparece de la narración en este tiempo. El libro de Hechos, ya no se menciona mucho Juan Marcos al principio, pero años después apareció de nuevo en los escritos de Pablo y en la primera carta de Pedro. Entonces ya vemos que Juan Marcos ya había vuelto con Pablo y estaba también en comunión con los demás apóstoles. Por eso en la primera carta de Pedro también aparece su nombre. El joven Juan Marcos había recobrado la estimación del apóstol Pablo. Nuevamente se ha ganado su confianza, nuevamente ha hecho cosas para que Pablo pueda confiar en él, y ahora era compañero de Pablo en Roma. Este lo recomendó calurosamente a la congregación de Colosas. ¿Ya? Si leemos el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 10, ¿alguien puede dar lectura, queridos hermanos? El libro de Colosenses capítulo 4, versículo 10. Vamos a ir participando, por favor. Hola, ¿hay alguien ahí? Amén, pastor. Colosenses 4:10. Amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Amén. Gracias, hermana Dominga. Ya vemos que el apóstol Pablo es ya en la parte final del libro de Colosenses, escrita para la iglesia en Colosas, ya manda una carta, ¿no? Y en esa carta menciona el nombre de Juan Marcos.
Ya, es interesante, ¿no? Os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces ya estaba aquí en este tiempo con el apóstol Pablo, Juan Marcos. En otra epístola enviada a Timoteo desde la prisión en Roma, Pablo le indica lo siguiente. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 11, ¿ya? Ahí vamos a dar una lectura. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, ¿ya? Dice, está enviando una carta a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo, ¿ya? Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, ¿ya? Pablo ya había reconocido que Marcos era muy especial, ya se ha trabajado bien, entonces le dice, solo Lucas está aquí, le dice a Timoteo, trae a Marco y ven conmigo, es útil para el ministerio. Es importante porque según la tradición cristiana, Marcos llegó a ser el ayudante e intérprete de Pedro. El gran pescador lo llama afectuosamente mi hijo. Ya Pedro lo llama a este Juan Marcos mi hijo en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ya ahí claramente dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. ¿Ya? Eh, debemos entender que según la tradición cristiana, para que alguien pueda decir mi hijo a alguien es porque lo conocía personalmente, muy profundo. Ya Pedro ha conocido a Marco muy profundamente, ha debido pasar un buen tiempo con él ha ayudado escribiendo. Pedro era un pescador, no era un profesional. Mateo sí lo era, no era el recaudador de impuestos. Sabía escribir, sabía hacer cuentas, todo, pero Pedro no, era pescador solamente. Entonces, afectuosamente lo llama mi hijo. En la tradición judía, al decir mi hijo, se refiere a alguien que lo conoce más a profundidad. Entonces, para conocerlo más a profundidad, ha debido pasar más tiempo el apóstol Pedro con Juan Marcos, con el que escribe también el libro de Marcos. De esta manera se va enterando también de todos los sucesos de Cristo. No cabe duda de que la predicación de Pedro quedó grabada en la mente de su compañero, quien la redujo en un segundo evangelio. Pedro predicaba, ya era muy elocuente después de ser lleno del Espíritu Santo. Al primero sí, era temeroso, pero después, al ser lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar, se levanta, ya sin miedo, sin temor y con una elocuencia muy especial, con una autoridad predicaba Pedro también, y todo eso se quedó grabado en la memoria de Marcos, quien lo ha escrito, ¿no? Y ahora lo conocemos como el Evangelio de Marcos. El libro de Marcos, a diferencia del libro de Mateo, que se dirige a los judíos, ya en su mayoría, Marcos se dirige a los gentiles, ya, o a los, más que a los gentiles, en especial a los romanos, ya no a los judíos, en especial a los romanos. Pone poco énfasis en las leyes y costumbres judías, no se ve mucho eso. Y cuando las menciona, se esmera en explicarlas. Por ejemplo, habla de los escrupulosos que eran los judíos en cuanto a la purificación ceremonial de su persona y las vasijas en que comían. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 3, ¿ya? Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿no? Entonces, habla poco y lo poco que habla, por lo menos lo explica, ¿no? Con relación a la tradición judía, las leyes y costumbres. Los destinatarios de este evangelio, si hubieran sido cristianos, no era necesario aclarar de qué se trataba, ¿no? ¿Qué hacían? Las cosas que ellos realizaban, ¿ya? En el versículo 4, capítulo 7, versículo 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Los judíos hacían eso, entonces Marco está aclarando eso. A diferencia de los romanos, ¿no? Los romanos en el tema de higiene no eran muy famosos por el tema de higiene en esa época, pero los judíos sí, ¿no? Entonces decía eso.
Y otras cosas hay que tomar para guardar, decía Marco en el libro de capítulo 7, versículo 4, como los lavamientos de los vasos de beber y de los vasos y de los utensilios de metal y de los lechos, el lugar donde duermo. Entonces, hablaba un poco y lo explicaba, ya porque los romanos no conocían a qué se refería lavarse las manos, por qué no comen si no se lavan, es que había sido una tradición ya antigua del pueblo judío, ¿no? Las características del libro de Marcos. En el libro de Marcos, predomina una narración histórica breve y concisa. Breve y concisa. Puntual. Ya el libro de Marcos es más puntual. A diferencia de Mateo, que lo explicaba más, Mateo presenta las riquezas didácticas del ministerio de Jesús, ya ha hecho un énfasis en el orden de los sucesos, lo ha ido concentrando por series o temas, podemos decir, ¿ya? Marcos se concentra en la narración de los acontecimientos más que en la presentación de los discursos. El único discurso es el sermón referente a la segunda venida en el capítulo 13 del libro de Marco, ¿ya? Entonces ahí se encuentra lo que es el sermón referente a la segunda venida de Cristo, señales antes del fin. Jesús predice la destrucción del templo, ya todos ellos están en el capítulo 13 del libro de Marco. La venida del Hijo del Hombre está en el capítulo 13, versículo 24. Ya, ese sí es un sermón con relación a la segunda venida. Se encuentran también asuntos doctrinales, como la tradición de los ancianos. ¿Ya? Eso habla en el libro de Marco, capítulo 7, versículo 1 al 23. Ahí habla de lo que contamina al hombre, ¿no? Habla de que contamina al hombre no lo que entra por la boca, sino por lo que sale de la boca, dice, porque del corazón sale. Entonces, todo eso va hablando, lo que contamina, ¿ya? La tradición de los ancianos. También habla sobre la enseñanza sobre el matrimonio. Tiene una hermosa enseñanza sobre el matrimonio en el capítulo 10, versículo 2 al 12, ¿no? Y aquí nos va a hablar de Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, Marco habla también de esa parte, ¿no? Eh, la regla general del libro de Marco, por lo general, se abrevia muchas de las enseñanzas o se omiten completamente con relación al libro de Mateo. Ya, más adelante, cerca al final, vamos a manejar cuadros comparativos para que veamos todos las parábolas, las enseñanzas en donde se repiten, en qué lugar está. ¿Ya? Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Ahora estamos viendo los libros eh, uno por uno. Las características de Marco también se caracterizaba por su rapidez en la narración. Nos presenta en ininterrumpida sucesión y probablemente en orden cronológico los episodios del ministerio de Jesús. ¿Ya? Muy rápido, muy breve lo realiza todo eso. Ofrece pocos comentarios y deja que la narración construya su propia historia. Se dice que Mateo y Lucas presentan los sucesos como si se tratara de una diapositiva, de como una explicación, como una clase, como ahora tenemos. Pero Marcos sucede, dice, como una cinta, rápido, ¿no? Sin pausa entre ellos. En el caso de Mateo y Lucas, sí, hay momentos para poder añadir algo más, pero en el libro de Mateo, de Marco, perdón, es más rápida la presentación. El libro de Marcos también se destaca por lo vivido en sus descripciones, por incluir muchos detalles que omiten los otros evangelios. Por ejemplo, describe con frecuencia las miradas y los sentimientos de Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ya está hablando de las miradas y eh, la mirada, la dureza del corazón, lo que hablaban, miraba cómo Jesús reaccionaba a eso, ¿no? Entonces, explica también las miradas y sentimientos de Jesús. Así en capítulo 3, versículo 34, ya ahí también nos dice, y mirando, ve, Jesús dice, Marco escribe, y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿no? Entonces miraba exponía las expresiones de Jesucristo.
en capítulo 7, versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Mirándole, ve, entonces vemos expresiones ya. Mateo y Lucas no vemos esas expresiones. Marco describe también las reacciones de la gente y la impresión que causa lo que hace o dice Jesús, como por ejemplo, traen a los enfermos a Jesús, convirtiendo la casa de Pedro en un hospital, ¿ya? En el capítulo 1, versículo 32, nos habla de esa manera. Muchos sanados al ponerse el sol, dice. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Ya? Por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, se admiraban de su doctrina. ¿Ya? La reacción de la gente también lo muestra en el libro de Marcos. Los discípulos, al presenciar la forma milagrosa en que Jesús calmó el mar, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿No? Temieron, se asustaron, se turbaron y entre ellos hablaban y decían, ¿quién es él? Entonces solamente el libro de Marcos nos presenta eso, ¿no? Cuando Jesús se dirigía a Jerusalén para ser crucificado, los discípulos observaron su extraña actitud y se asombraron y le seguían con miedo. ¿Ve? Es más profundo lo que está escrito aquí en Marcos. No sé si ve los sentimientos de las personas, cómo estaban en ese tiempo. El libro de Marcos da algunos detalles también pintorescos o sobresalientes, como el hecho de que Jesús estaba con las fieras. Capítulo 1, versículo 13, ya dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Ves? Una hermosa expresión de la tentación, ¿no? Del tiempo en que Jesús ha ido a ayunar al desierto. Después Satanás lo ha tentado. Entonces, miren, solo el versículo 12 y 13 del capítulo 12 en Marcos nos habla de la tentación. Estuvo en el desierto 40 días, fue tentado por Satanás. No explica las tres preguntas o maneras en que Satanás intentó tentar a Jesús, a diferencia de los otros libros donde explican, ¿no? Aquí solo dice, fue tentado por Satanás y estaba con él con las fieras, bestias del campo, a eso se refiere, y los ángeles le servían. Ve, bien detallada la expresión, un detalle muy hermoso, ¿no? Los amigos de un paralítico hicieron una abertura en el techo. Eso también nos habla en el capítulo 2, versículo 4. Jesús sana a un paralítico. ¿Ya? Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cabezal. ¿Ya? Esto nos habla en el capítulo 4, versículo 38. Jesús calma la tempestad, ¿no? Se levantó una gran tempestad y hacía que la barca, ¿no? Se anegaba, es decir, se movía de un lado para el otro. Y Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. ¿Ve? Estaba ahí durmiendo Jesús. La expresión física del endemoniado gadareno, mira cómo era, dice físicamente, está diciendo. Aquí en el libro de Marco dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Ve? Ahí está la descripción del endemoniado gadareno. Ya estaba atado con cadenas y con grillos, pero el endemoniado lo destrozaba, nadie podía controlarlo, dice. En el capítulo 6, versículo 39, explica que Jesús mandó a los 5,000 que se acomodasen por grupos sobre la hierba. Ya eso no lo vemos también en los otros evangelios. Y estamos entonces entendiendo ya algunos detalles hermosos. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ah, entonces así es debido ser la manera en la que han repartido para que ellos puedan ser alimentados. Los 5,000 fueron alimentados. También menciona nombres ya en el libro de Marco, capítulo, por ejemplo, solamente vamos a leer uno, el capítulo 3, versículo 16, en el libro de Marco nos dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, está mencionando nombre. Menciona también cifras, capítulo 5, versículo 13, ¿ya? Y luego Jesús le dio permiso
y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Ahí está hablando de cifras, ¿no? En otros evangelios dice, había una multitud de cerdos. Ahora él dice, eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero. Entonces ya podemos tener la idea de que del endemoniado salieron aproximadamente como 2000, ¿ya? Demonios. Entonces puede servirnos haciendo un estudio más profundo para determinar también eso. Ahora, si hablamos del tiempo, en el capítulo 1, versículo 35, nos va a hablar del tiempo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿no? Entonces, ¿a qué hora estaría yendo? Muy de mañana, cuando aún era oscuro, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces podemos imaginarnos el momento en el que salió Jesús. Ve, nos sirve el libro de Marcos para hacer una hermosa comparación y adaptación, sobre todo en nuestra mente, para entender mejor cada suceso. En el libro de Marco es su manera de indagar que sus descripciones han sido tomadas de los hechos por un testigo ocular. Él no ha sido testigo ocular, ¿ya? Claramente nos mencionaba el hermano Franklin en la exposición del día jueves, nos dijo que Mateo ha sido un testigo ocular. Amén. Marco no, pero ha escuchado los relatos hechos por un testigo ocular, por Pedro. Entonces Pedro ha hablado, ha relatado, ha predicado, entonces Marco lo escuchaba y anotaba de esa manera, ¿ya? Por eso Juan Marcos tiene el conocimiento, más por Pedro, porque ha estado mucho tiempo con él. Hasta aquí tenemos dudas. ¿Alguna duda, consulta, hermanos, para que podamos avanzar? Pastor, Hola, hola. sí, Sí, pastor, ¿me escucha? sí, sí, sí. Ya, pastor, quería preguntarte una cosa, pastor, sobre el caso del Marcos, Juan Marcos. Ajá. Cuando estaba en vida Jesús, pastor, ¿él en dónde estaba, pastor? Digamos, había discipulado, pastor, a los 3, a los 12, después había a los 70, pero que después a la multitud que había, pastor, discipulado. ¿En cuál de esos haya estado el Marcos, pastor? ¿No haya visto nada, siempre solamente que haya, lo que ha escuchado lo haya hecho, pastor? ¿O haya presenciado también algunas cosas, pastor, del Jesús? Ya. Bueno, si estudiamos el libro de Hechos, vemos que Juan Marcos ahí es todavía muy joven. Por eso le dio miedo y se atemorizó cuando hicieron el primer viaje misionero. No estaba preparado todavía, era muy joven. Aproximadamente entre 15 a 17 años tenía Juan Marcos. No ha sido uno de los discípulos, pero se ha convertido en discípulo siendo ayudante del apóstol Pedro, ¿no? Aprendió mucho de él, ¿ya? Entonces, cuando ha conocido al Señor, no dice exactamente en qué momento lo ha hecho, pero no estaba caminando entre los 12 con Cristo, no estaba ahí. Su madre era una mujer muy piadosa, ¿ya? Entonces podemos señalar que en el libro de Hechos, ya con la predicación, cuando Bernabé, Pablo, todos ya empiezan a predicar, los discípulos empiezan a predicar, ahí es donde Marcos aparece con su mamá, recién en ese tiempo. ¿Sí? El libro de Hechos nos relata que es muy joven, por eso él desertó en el primer viaje misionero que tuvieron, ¿ya? Entonces, eso es lo que puedo responder, querido hermano Franklin. No era discípulo original de Cristo, pero más tarde se ha convertido, ¿ya? No con Jesucristo. Después ha sido convertido y llegó a ser ayudante del apóstol Pedro. Eso es lo que conocemos de Juan Marcos. No tenemos muchos detalles hasta antes de que se habla de Bernabé, se habla de Juan Marcos y del apóstol Pablo. Ahí ya se habla, ¿no? Muy bien, querido hermano, gracias por la consulta. Ahora vamos a continuar. El libro de Marcos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, ¿ya?
está diciendo que Jesucristo es el siervo de Jehová. Marco comienza la obra relatando la divinidad del Maestro. ¿Ya? El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, nos va a hacer entender también el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿No? Así empieza. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús obra con poder irresistible, echando fuera demonios y sanando enfermos. Las maravillas que realiza son como las credenciales de su persona, las pruebas de que se trata de un ser sobrenatural que goza de autoridad divina y es movida a compasión por los hombres. Sin embargo, el libro de Marco, el segundo evangelio, insiste sobre todo en el hecho de que Jesús está realizando el papel del siervo de Jehová, tal como fue profetizado por Isaías. ¿Ya? Isaías capítulo 41, versículo 1, comienza el primer cántico del siervo de Jehová. ¿Ya? Esto está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El libro de Isaías ya dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el papilo que humeare, por medio de la verdad traeré justicia. Ya, el libro de Isaías ya nos habla del siervo de Jehová, entonces Marco lo ve de esa manera, como un siervo que ha venido a realizar lo que estaba escrito también por el profeta Isaías. Estas palabras se repiten en Marcos capítulo 1, versículo 10, ¿ya? Ahí dice claramente. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, ¿ya? Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí se refiere a la unción del siervo, quien es de la complacencia de Dios. Tú eres mi hijo amado. ¿No? Ahí, esa frase es muy interesante y muy hermosa. El versículo clave del segundo evangelio es el siguiente. Marcos capítulo 10, versículo 45. Es un versículo muy importante que debemos nosotros también conocerlo. Marcos, perdón, capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, no vino a esta tierra todavía como un rey, más bien ha venido para servir, por eso le dice el siervo de Jehová. Él ha sido enviado a esta tierra como un siervo, ¿ya? Pero es el siervo de Jehová porque va a dar su vida en rescate de muchos. Se puede sintetizar el contenido del Evangelio con las siguientes palabras: servir y dar la vida. Marco de esa manera lo vio. Es un servidor Jesucristo. Es un servidor de Dios porque va a dar su vida por muchos, por toda la gente. Jesús es el siervo de Jehová. Era necesario que Jesucristo rescatara a los hombres tomando obediencia, la senda de humildad y padecimientos proclamada por él mismo. También tendrían que tomar los suyos de esta manera. Por tanto, vemos que Marco presenta a Jesús como el siervo fiel de Jehová que murió por los hombres. Así lo presenta, el siervo fiel de Jehová que murió por los hombres, ¿no? Es lo mismo que dice en el capítulo 10, versículo 45. Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso se refiere más el libro de Marco. Hasta aquí, ¿alguna consulta, hermanos, con relación al libro de Marco? No hemos tenido un panorama, un vistazo para poder comprender lo básico. Recordemos que en el libro de Mateo se presentaba a los judíos y en varios versículos decía como lo había escrito el profeta, ¿no? Como lo había dicho el profeta hablando de Jesús. Pero en este caso no vemos que Marco dice eso. No lo dice, es diferente. Está escrito para los romanos, gentiles romanos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda con respecto al libro de Marco? Para que sigamos avanzando, el libro de Lucas. Hablando de eso, nos llegó el hermano Gerardo.
Hermano Gerardo, no está, ¿no? Ahí estaba, hermano Gerardo. Eh, bueno, este es el libro de Marcos. Es hermoso, hay varias historias eh, muy lindas que van en relación con el Evangelio de Mateo y de Lucas. Ahora, quisiera ver si está nuestro hermano Gerardo, porque él tenía que exponer el día de hoy. El anterior sábado ya estaba listo, ¿no? El jueves por cuestión de tiempo no expuso y hoy día, antes de entrar al libro de Lucas. Bueno, no está todavía. Creo que abandonó la reunión, posiblemente la señal o algo. La pantalla todavía se está compartiendo, ¿no, hermanos? Amén, pastor. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el libro de Lucas. Este es un poco más extenso. Vamos a ver cosas más detalladas aquí. Les pido que podamos anotar lo que podamos, subrayar si han impreso las diapositivas, para que podamos tenerlo claro. Lucas es el tercer evangelio, está considerado como uno de los libros más encantadores del mundo, por muchos detalles, ¿ya? Al igual que los otros evangelios, Mateo y Marcos, Lucas enseña la divinidad de Cristo, pero su manera de enfocarla es diferente. Presenta a Cristo como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Lucas ya lo está hablando de esa manera, capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿no? Ahí le está diciendo el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se observa en este Evangelio a Jesús revelándose a sí mismo como el Salvador y el Hijo Todopoderoso de Dios. Ningún otro evangelio presenta tan comprensivamente la historia de Jesús. Entonces Lucas es más detallado en toda la historia del ministerio de Jesús. En ningún otro brilla más la delicadeza del amor de Dios por los pobres y pecadores que en Lucas. Lucas, de profesión médico, ya caminaba en los viajes con Pablo, con el apóstol Pablo. El Lucas se le atribuye la escritura de este evangelio, asimismo el evangelio del libro de Hechos. Lo dirige a Teófilo, una persona creyente de gran influencia, ¿no? Entonces Lucas lo escribe a él. Lucas era, al ser médico, escribía, tenía una didáctica, se había preparado muy bien. Por eso hay bastante historia, ya que es explicada para resaltar el amor de Dios por los pobres y pecadores. Este es el libro de Lucas. Esta obra, este libro, se caracteriza por la belleza de su estilo y por el calor y sentimiento de sus narraciones, que nos brinda un maravilloso retrato del Maestro. Contiene varios relatos relacionados con el nacimiento de Jesús y un buen número de parábolas que solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. Es más extenso. El autor, Lucas, tiene la distinción de haber sido el único autor del Nuevo Testamento que no era judío. Era médico de profesión y parece haber pertenecido a las altas esferas de la sociedad. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿no? Ahí está. En esta carta el apóstol Pablo igual está mandando saludos, ¿no? Y está diciendo, también le saludan Lucas, el médico amado, y Demas, ¿ya? Entonces, era un médico de profesión. Sus escritos revelan la posesión de una gran capacidad intelectual y literaria. ¿Por qué? Porque era profesional y podía escribir rápidamente, interpretar,
analizar varios aspectos y detallarlos. Lucas tenía esta capacidad. La atractiva personalidad de Lucas se transparente en sus obras, el tercer evangelio y el libro de los Hechos. O sea, Lucas y Hechos se le atribuye la autoría a Lucas. Era un hombre de visión amplia y compasión profunda. Poseía un espíritu poético y espiritual. Lucas fue el primer gran historiador de la historia. Indagó cuidadosamente los hechos que quería narrar. ¿Ya? Él ha ido preguntando todo, ha ido indagando en varios lugares, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 4 dice, mira, lo dedica a Teófilo, al igual que el libro de Hechos, ¿no? Empieza Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, dice Lucas en capítulo 1, versículo 1, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia, dice Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ha investigado con diligencia, ha preguntado, no solamente lo referido a Jesús, también en el Antiguo Testamento. Por eso su cronología abarca no solamente desde Abraham a Cristo, sino desde Adán a Jesucristo, ¿ya? Lucas tuvo un acceso a muy buenas fuentes de información que estaban relacionadas con los asuntos de que trata e hizo buen uso de ellas, ¿no? Se ha relacionado con la información y nos ha explicado de qué trata todo eso. Es el único de todos los escritores del Nuevo Testamento que cita nombres de emperadores romanos. En el libro de Lucas vamos a ver que cita el nombre de Augusto, Tiberio, Claudio, ¿ya? En sus escritos aparecen nombres célebres del mundo judío como del gentil. Cirenio, Pilato, Anás, Caifás, Herodes, Antipas, los reyes vasallos de Herodes Agripa, Berenice, Sergio Paulo, Galión, Félix y Festo. ¿Ya? Lucas los considera ellos en el libro de Lucas y en el libro de Hechos, que van de la mano también los dos libros, ¿no? Lucas ordenó sistemáticamente el material recogido, entrelazándolo con las notas cronológicas que conectan la vida del Salvador con la historia universal. Ha hecho un buen trabajo, no solamente lo escrito, como he escuchado, ha indagado mucho, ha hecho un buen trabajo Lucas. Aparece en los Hechos por primera vez en Troas, donde acompaña al apóstol Pablo alrededor del año 51. ¿Ya? Según la tradición más antigua, era oriundo de Antioquía y es probable que fuera uno de los primeros convertidos de dicha ciudad. Siguió con Pablo a Macedonia, pero no se limitó a observar la obra misionera, sino que también fue activo predicador. Cuando Pablo se marchó de Filipos, Lucas se quedó como pastor de la nueva congregación. Años después, cuando Pablo visitó de nuevo a esta iglesia en su tercer viaje misionero, Lucas volvió a acompañarlo en su viaje de Filipos a Jerusalén. Filipenses. Entonces, Lucas ha estado ahí encargado en la iglesia de Filipenses. ¿Ya? Pablo lo ha dejado, el apóstol Pablo lo dejó a Lucas ahí en la iglesia de Filipos, ¿ya? Y después de varios años lo pasa por Filipos y Lucas vuelve a acompañarlo en su viaje a Jerusalén. Parece que Lucas vivió en Jerusalén o sus alrededores mientras Pablo estuvo en dicha ciudad. Y después cuando permaneció encarcelado en Cesarea. Es muy probable que fuera durante esos años cuando Lucas reunió los materiales para escribir el Evangelio. Interrogaba a testigos oculares de la vida de Cristo. ¿Quiénes son los testigos oculares? Los apóstoles, ¿no? Los interrogaba, les preguntaba, yo creo que ha preguntado a todos los que estaban ahí. Recogía documentos que contuvieran información sobre el tema. Eso nos habla en Lucas capítulo 1, versículo 2, por eso dice, tal como nos lo enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, él va interiorizándose más para escribir.
Es posible que hablara con María, la madre de Jesús, o con el discípulo amado que la recibió después de la crucifixión. Entonces, es muy probable que Lucas haya conversado con María también, la madre de Jesús, y con Juan, el discípulo amado. Lucas acompañó a Pablo cuando era conducido prisionero de Cesarea a Roma y escribió el relato del naufragio en Hechos capítulo 27, ¿no? Pablo menciona a Lucas 2 veces durante su primer encarcelamiento en Roma, llamándolo colaborador suyo y médico amado. Amén. En el libro de Filemón, versículo 24, ya dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Siempre al despedirse decía con quiénes estaba ahí Pablo, entonces ya estaba. Ya cuando se envió la carta a Filemón ya estaba. Esto en Colosenses 4:14 también hemos leído que menciona su nombre. En el último encarcelamiento de Pablo, en vísperas al martirio, antes de que lo maten y muera como un mártir, señala el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. ¿Ves? ¿Se acuerdan que hace rato leímos a Timoteo? Le escribe y le dice: Lucas, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y venlo, porque es importante para el ministerio. Eso habíamos leído. Entonces Lucas ya estaba en ese tiempo del encarcelamiento con Pablo. A quien escribe: el destinatario del tercer evangelio está dedicado a un distinguido cristiano llamado Teófilo. El nombre Teófilo significa amante de Dios o amado de Dios. De origen gentil, el epíteto excelentísimo, de esa manera lo trata, ¿no? No lo dice el gobernador Teófilo, el procurador Teófilo, lo dice excelentísimo Teófilo. Esta palabra era aplicada generalmente a los funcionarios o a los miembros de la aristocracia, ya a los que tenían una posición económica muy alta. No sabemos claramente si Teófilo era una persona real o un personaje simbólico que representaría a las diversas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, ¿ya? Pero de que lo ha dirigido a alguien que tenía el poder o la capacidad de transferir el escrito además a más personas, ¿ya? Teófilo podía hacer eso, era de la aristocracia, entonces por eso le envía a él posiblemente para que él pueda replicar a muchos más lugares todavía. Rasgos notables de Lucas: el evangelio es universal. Ya, Mateo hablaba a los judíos, Marcos habla a los romanos, Lucas habla a todos los gentiles, a todo el mundo, no solamente gentiles, judíos, romanos y todos los hombres de la tierra. Lucas no insiste tanto en el reino como el primer evangelio. Mateo insiste en el reino de Dios. Lucas no tanto. Tampoco presenta a la persona del Mesías desde el punto de vista de los judíos. Cristo dijo: es para todos los hombres, sin distinción de raza. Todos pueden aceptar a Cristo, todos pueden ser salvos por Cristo. No importa de la nación que seas, no importa si eres gentil, no importa si aún eres judío, Cristo es para todos. Al nacer Jesús, los ángeles anuncian paz para todos los hombres en general, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver Lucas capítulo 2, versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. ¿Ya? Lucas remonta la genealogía de Jesús hasta Adán, el padre de la humanidad, y no hasta Abraham, el fundador del pueblo escogido, como es el caso de Mateo. Mateo dirige a los judíos desde Abraham, ¿no? Dios ha llamado a Abraham y le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente. Entonces ya la descendencia de Abraham se vuelve lo que es el pueblo de Israel y los judíos. Lucas no habla de Abraham, no se queda solamente en Abraham para hablar a los judíos, sino llega hasta Adán para hacernos entender que este evangelio es para toda la descendencia de Adán, el primer hombre, todos los hombres, ¿ya? Para ellos es escrito el libro de Lucas. Jesús no le cierra la puerta de salvación a los samaritanos,
Queridos hermanos, vamos a recordar que en la primera clase presencial que tuvimos, veíamos que en un punto de la historia, la nación de Israel, después del rey David, después del rey Salomón, se divide en dos reinos, ¿no? El reino de Israel, compuesto por 10 tribus, o también conocido el reino del norte, su capital era Samaria. Y el reino de Judá o reino del sur, su capital era Jerusalén. Entonces ya se había dividido la nación de Israel en dos. Por eso los judíos no apreciaban a los samaritanos. Samaria era la capital del reino del norte o reino de Israel que se ha dividido con 10 tribus. ¿Ya? Por eso los judíos los miraban mal, tenían un mal concepto de los samaritanos. ¿Ya? Pero Lucas dice, Jesús ha venido para todos, la salvación es para todos. Jesús no ha cerrado la puerta a unos y a otros, ha abierto, no. Cuando los discípulos le piden permiso para hacer caer fuego del cielo sobre los samaritanos que le han negado albergue, les reprende diciendo que Él ha venido para salvar a los hombres y no para destruirlos. Ya en un momento de la historia hay una parte muy especial en Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Jesús reprende a Jacobo y a Juan, el discípulo amado. Ya, Jacobo y Juan, también conocidos como los Boanerges o hijos del trueno, su característica de Jacobo y de Juan eran muy impulsivos, ya rápido se enfurecían, querían hacer las cosas apresuradamente, tenían un temperamento muy alto. Y en este momento, miren, Juan y Jacobo han pedido algo a Jesús. A ver, leeremos Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, ¿ya? Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Quiénes han dicho esto? Juan y Jacob. Eran bien temperamentales. Jesús ya había dicho, ya está llegando el tiempo, debemos preparar para que todos estén en ese lugar. Manden mensajeros para avisar que Cristo ha venido. Así Jesús los mandaba. Entonces, llegando a una aldea de Samaria, no han dejado entrar a los mensajeros. Y Jacobo y Juan dijeron, Señor, podemos orar y puede descender fuego del cielo, al igual como Elías lo hizo. Y así van a ser consumidos, así van a morir por rechazar a los mensajeros, habrán dicho. Pero Jesús, ¿qué les dice? Les reprende, les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, ¿ya? Ahí claramente dice que no quiere que nadie perezca. Cristo no quiere que nadie perezca. No importa la nación, el lugar de donde son, Dios ha venido para todos. Cristo ha venido para todos. Eso en Lucas se relata. Menciona que el leproso agradecido era samaritano, ¿no? En Lucas capítulo 17 nos va a hablar de la sanación de los leprosos. 10 leprosos van a ser limpiados, ¿ya? Pero de los 10 solamente uno retornó para agradecer a Jesús. Y ese uno, ¿qué descendencia tenía? Era samaritano, ¿no? Jesús también los recibe. Entonces nosotros ahí podemos comprender que dice en Lucas capítulo 17, versículo 18, perdón, capítulo 17, versículo 17 y 18, le dice Jesús a este leproso. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Se está refiriendo a los 10 leprosos. ¿Y dónde están los otros 9? Uno solo había vuelto a agradecer a Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. De los 10 leprosos, el que ha vuelto era extranjero, era samaritano. ¿Y qué le dice en el versículo 19? Y le dijo, levántate, vete,
tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado. Era leproso, sí. Estaba enfermo, sí. Pero le dice tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salvación también ha llegado a él y adicionalmente ha sido sanado de la enfermedad. ¿Ya? No dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Tú eres extranjero, pero tu fe te ha salvado. ¿No? Qué hermoso. Eso lo demuestra el libro de Lucas, que el evangelio está abierto para todos. De igual manera se refiere a la forma favorable en que Jesús mira a los gentiles, como cuando elogia al centurión por su gran fe. El centurión era un soldado romano encargado de una cantidad ya de soldados, entre 60 a 80 aproximadamente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere un centurión. También otra parte dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. No solamente está diciendo que vendrán de Judea o de Samaria, no, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Está hablando de las 4 estaciones, de los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. De todo lugar van a venir y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Ya? Lucas está aclarando que Jesús ha venido por todos. Es evidente que Lucas quiere resaltar la solicitud de Dios para todas las personas. Muy bien, vamos a continuar. La idea es que podamos acabar el libro de Lucas, ya para el jueves ya empezar y continuar con lo que es, vamos a tener también este resumen del libro de Juan, pero hoy día quisiera que acabemos el libro de Lucas. Hasta aquí tenemos algunas consultas, hermanos, hermanas. Con las diapositivas ya podemos ir leyéndolo también y ahí tenemos para estudiarlo más detenidamente. Muy bien, vamos a continuar. Rasgos notables del Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de la oración y la alabanza. El tercer Evangelio comienza con una escena en el templo a la hora del incienso, cuando los israelitas piadosos solían orar. Y alabar a Dios. Al nacer Jesús, los ángeles cantaban alabanzas a Dios. Lucas emplea más la expresión alabando a Dios que todo el resto del Nuevo Testamento. En Lucas vemos que más se alaba, más se expresa la palabra alabando a Dios. El tercer evangelio da una explicación y resalta la oración. Lucas señala 10 ocasiones en que Jesús oró antes o después de determinados momentos en su ministerio, momentos críticos, momentos fuertes. En el bautizo, ya en Lucas capítulo 3, versículo 21, nos habla de la manera en que Jesús ha orado. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. O sea, después de que Jesús sale del agua en su bautizo, Jesús ora. Jesús habla con el Padre, con su Padre, con el Señor. Y el cielo ahí se abre. Ves más detallado. El primer anuncio de su muerte lo hace también orando. En Lucas capítulo 9, versículo 18. Ahí es la primera vez que dice que iba a morir. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿ya? Pedro había comentado esto, él ha confesado que Jesús estaba orando aparte y con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Ya entonces ahí nos explica ya que está hablando de ahí en adelante que va a morir, va a tener que morir en la tierra. Está anunciando que iba a morir. Pero ¿en qué momento hace este anuncio? Cuando él estaba orando. La transfiguración en capítulo 9, versículo 29 es de igual manera. ¿Ya? Y entre tanto que oraba, ¿quién oraba? Jesús. O sea, Jesús oraba mucho, mucho, mucho. Y cuando Jesús oraba, dice,
la apariencia de sus rostros se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente se volvió. ¿Ya? Jesús está orando en su bautizo, en su primer anuncio de muerte, en la transfiguración, ya está en la crucifixión. Lucas capítulo 23, versículo 84, solamente lo leeremos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Está orando porque está hablando con el Padre. Porque no saben lo que hacen, y se partieron entre sí sus vestidos echándolos suertes. Hasta en la crucifixión Jesús seguía orando. Y adicionalmente Jesús también enseña a todos sus seguidores, a los suyos, a orar. En Lucas capítulo 6, versículo 28, vamos a poder ver que Jesús también está enseñando que todos deben orar. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿Qué dice? Bendecid a los que os maldicen, dice en Lucas capítulo 6, 28. Y orad por lo que os calumnian. ¿Ya? Entonces, bendecid y oren. Deben también ustedes orar por los que hablan mal de ustedes. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que ellos deben orar en todo momento y en todo lugar. Lucas se dice que es el evangelio de los pobres, porque este evangelio llega a los desdichados y a los menospreciados por la sociedad. Lucas subraya la ternura de Jesús con los humildes y pobres, mientras que los orgullosos y ricos son fuertemente censurados por Jesús. ¿Ya? Jesús habla con ternura a los humildes y pobres, pero habla fuertemente a los orgullosos y ricos. Relata la parábola de rico y Lázaro en el capítulo 16, versículo 19 al 31. Presenta también las palabras de Jesús referentes a los peligros de las riquezas, pero incluye también las enseñanzas que proporcionan esperanza a los oprimidos por la pobreza. Jesús vino para predicar el evangelio a los pobres, capítulo 4, versículo 18. Claramente dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ve? Entonces está hablando de todos los que están pasando necesidad, los pobres, los enfermos, los que son esclavos, ¿ya? Los que son oprimidos, a todos ellos ha venido a predicar que la salvación ha llegado mediante Cristo. La salvación ha llegado a todos. Los pastores, en el momento del nacimiento de Cristo, a quienes se aparecieron los ángeles, pertenecían a la clase más humilde, estaban pastoreando en la noche. No eran ricos, no eran de la clase alta, no, eran pastores que estaban con sus ovejas y en la noche estaban ellos cuidándolos y ahí los ángeles se les aparecen. La misma familia de Jesús era pobre en ese tiempo, puesto que María presentó en el templo la ofrenda de los pobres en su purificación. A ver, primeramente veamos el libro de Levítico. ¿Por qué podemos tomar por qué podemos decirlo de esa manera? Levítico capítulo 12, versículo 8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. En esta parte nos habla de la manera en que deben presentar ofrenda, ¿ya? Por sus pecados. Si no tiene para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora en Lucas capítulo 2, versículo 24, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Quién? Ellos han subido a ofrecer sacrificio, a presentarse delante de Dios con su ofrenda. ¿Y cómo? Ellos han ofrecido 2
tórtolas o 2 palominos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento nos muestra la manera de presentar sacrificio por expiación de pecados. No habla de pecado grande ni pecado pequeño, ¿ya? A veces se malinterpreta, ¿no? He escuchado varias veces que dicen, los que habían pecado más, el pecado grande, presentaban un buey, ¿ya? Los que han pecado poco, presentaban un cordero, ¿ya? Y los que han pecado poquito, nomás una mentirita, algo han presentado palominos. No, no, no se refiere. El pecado es pecado, se refiere a la clase social de la cual pertenecían. Todos habían pecado, pero si tú eres de la clase alta, si tenías mucha riqueza, presentabas un ganado, ¿ya? Si eras de la clase media, presentabas un cordero. Si eras pobre, ya sin recursos, presentabas un par de palominos. O si eras muy, muy pobre, dice que una taza de harina, decían, ¿no? Entonces, la manera que presentaban por sus pecados no era por el grado del pecado, sino por la situación económica de cada uno. Entonces, aquí vemos que la familia de Cristo, de nuestro Señor, no era de muchos recursos porque presentan en el templo la ofrenda ya para los de los que no tenían mucho, 2 palominos. A Lucas le gusta señalar la misericordia del Maestro con los pecadores y despreciados. Hace notar que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús no los reprendía, no les decía, ustedes son publicanos, pecadores, váyanse, ¿no? En la parábola de la oveja perdida, capítulo 15, versículo 1 de Lucas, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿no? Entonces, los publicanos y pecadores eran los que lo oían, y los fariseos y los escribas eran los que murmuraban. Así que Cristo ha venido por los más necesitados, ¿sí? Solo el Evangelio de Lucas también nos relata de la mujer pecadora que ungió los pies del Señor y los lavó con sus lágrimas, ¿no? Recordemos que lo ha ungido con un perfume de un precio muy alto y con sus lágrimas, lavó sus pies, los secó con sus cabellos, ¿no? Y era una mujer pecadora. Los fariseos y saduceos decían, ¿cómo va a permitir que esa mujer impura le pueda tocar? ¿No? Se negaban. Pero Cristo enseña que ha venido por todos los necesitados. Cristo nunca los ha echado fuera a los pobres o a los humildes o a los pecadores. A los que reprendía eran a los fariseos y saduceos y escribas. A ellos reprendía, ¿no? Porque ellos conocían la ley, pero se han olvidado del amor, la misericordia y la justicia. En Lucas vemos la conversión de Zaqueo, vemos también la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Como la forma de que cada uno se presenta en oración. El fariseo oraba para sí mismo, ¿no? Decía, no soy como los otros hombres, ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este publicano. ¿Quién era el publicano? Era un judío que trabajaba para los romanos, ese es un publicano, ¿no? El fariseo decía, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, pero el publicano dice que muy triste, agachado, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Que decía, perdóname, Señor, necesito de ti, soy un pecador. Así oraba el publicano. Las 2 maneras de orar se presenta ahí, uno del fariseo y el otro del publicano, ¿ya? Entonces, en Lucas nos habla esta hermosa parábola. También nos habla del arrepentimiento del ladrón en la cruz. La muerte para los ladrones, ¿ya? Era la crucifixión, era la muerte más dolorosa. Entonces nos muestra en el libro de Lucas el arrepentimiento del ladrón en la cruz del Calvario. También teólogos indican que es el evangelio de la mujer. ¿Por qué? Porque Lucas presenta la solicitud de Dios por parte de la mujer
hasta ese momento la mujer no podía ni ser respetada, no podía hablar, no podía hacer nada. Ya era subordinada por el varón. No era muy respetada, pero vemos que Cristo ya habla sobre varias mujeres. En el libro de Lucas expresa que Jesucristo se relata de Jesús, habla con María, la madre de Jesús habla con Elizabeth, habla de Ana en el Evangelio de Lucas, habla más de mujeres, mujeres fieles a Dios. Después describe vívidamente a las hermanas Marta y María, la viuda de Naín, y a María Magdalena. Habla también de estas mujeres en el libro de Lucas. No se cierra solamente a los hombres o a sus acontecimientos. Más bien abre las puertas para que se mencionen nombres de mujeres también que han sido dignas de dignos ejemplos de un amor a Cristo, de un respeto, de un temor a Dios, que han vivido con Dios. Entonces en Lucas nos habla de estas personas, ya mujeres, quienes han estado con Cristo, como un ejemplo también. Lucas dice, es el evangelio que se refiere más al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Lucas después de esto ha escrito el libro de Hechos y se ha enfocado en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? En este libro de Lucas se menciona más al Espíritu Santo que en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Ocupa un primer puesto en relación en mencionar al Espíritu Santo. Dice, así se profetiza de Juan el Bautista. Él será lleno desde su nacimiento. Ya está hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya está diciendo que lo más importante para el ministerio y para estar agarrado de Dios es estar llenos del Espíritu Santo, del bautizo del Espíritu Santo. Entonces ya Juan el Bautista, perdón, Lucas ya estaba hablando que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Zacarías, María, Elizabeth, Zacarías, Elías, Elizabeth y Simeón hablan de llenos del Espíritu Santo. Jesús es engendrado por el Espíritu, ungido por el Espíritu y aún llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Ya? Habla mucho del Espíritu Santo. El libro de Lucas se enfoca en que es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Sí? La tentación de Jesús en el capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Volvió del Jordán, ¿qué se refiere? Después de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. No ha ido por sí solo, el Espíritu Santo le ha guiado. ¿Ya? Es importante eso. Todo su ministerio se realiza por el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Lucas lo presenta de esa manera. Finalmente promete enviar a sus discípulos la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? En el capítulo 24, versículo 29 del libro de Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 49, perdón. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Qué es investido? Lleno de poder desde lo alto. Investido es ser lleno, cubierto por el poder del Espíritu Santo. Como dijo el profeta Joel, ¿no? En los posteros días, dice, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, Lucas igual se refiere a eso, a que Jesús había dicho que va a enviar el Espíritu Santo sobre todos y cada uno y que esperen la promesa de Dios Padre. El retrato de Jesús, el hombre perfecto. Mientras que Mateo presenta a Jesús como el rey y Marco presenta a Jesús como el siervo de Jehová,
Lucas lo presenta como el hijo del hombre, el varón ideal, ¿ya? Aunque presenta la divinidad de Jesucristo, su tema principal es el hombre perfecto que manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana íntimamente relacionada con la humanidad y con sus necesidades más profundas. Lucas presenta a Jesús, ¿ya? Como un hombre perfecto. Ha vivido aquí en la tierra al igual que nosotros, pero de manera perfecta. Ha tenido necesidades, ha pasado momentos difíciles, pero él se ha mantenido firme, ¿ya? Lucas lo presenta a Jesús y lo observa con una combinación de cualidades que hacen que Jesús sea un hombre perfecto. ¿Cuáles son esas cualidades? Sumisión absoluta al Padre. Lucas dice que Jesús tenía una sumisión a Dios de tal manera que para hacer cualquier situación, para ir a algún lado a predicar, para empezar el ministerio, siempre está bajo la voluntad del Padre. Se dice que tenía buenas cualidades porque tenía compasión tierna e ilimitada por los desdichados y pecadores, resolución intrépida, valentía, tenía una fe inquebrantable, paciencia y humildad. Entonces presenta a un hombre, ¿sí? Que está relacionado íntimamente con todas las personas, que siente el dolor, que es muy empático, que no juzga, ¿ya? Más bien que ha venido a ayudarlos, tiene compasión por los oprimidos, por los pecadores, ¿no? Era un hombre que dependía totalmente del Espíritu Santo y mantenía una comunión ininterrumpida con el Padre. Como miembro de la raza humana, aceptó la amarga copa de la cruz y se convirtió en el Salvador del mundo. ¿Ya? Hasta aquí, queridos hermanos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pastor, Amén, amén, hermano Franklin. ¿cómo es, pastor? ¿Es el autor también, pastor? ¿El Lucas es el autor de Hechos también, pastor? Sí, sí, hermano Franklin. Es el mismo autor del libro de Hechos, porque si vemos Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 empieza en el primer tratado. ¿Cuál ha sido el primer tratado? Este Evangelio de Lucas. En la primera carta que te he enviado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el libro, el Evangelio de Lucas, habla de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Entonces se le atribuye también que el libro de Hechos es escrito por él, por Lucas, el médico amado, como lo llama Pablo, el médico amado. ¿No? Bueno, no sé si está nuestro hermano Gerardo. Para que pueda realizar la exposición de Lucas. Bueno, no está, ha debido tener algún contratiempo. Ya. Las parábolas que están en el libro de Lucas, ya, podemos encontrar varias parábolas. Podemos encontrar varias parábolas en el libro de Lucas. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, nos va a hablar de los deudores, ya nos va a hablar del buen samaritano. Entonces, las súplicas de el rico insensato, ¿no? Y
Hay varias parábolas: el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo inútil, la viuda importunada, el fariseo, el publicano. Pero el material propio de Lucas, ¿ya?, es el relato del nacimiento de Juan el Bautista, lo relata más claramente, desde el punto de vista de María. ¿Por qué? ¿Por qué no desde el punto de vista de José? Porque José, el padre de Jesús en la tierra, ya había muerto, ¿ya? Y cuando Lucas había aceptado el Evangelio, había conocido del Evangelio, estaba viva solo María. Entonces, según el relato, desde el punto de vista de María, escribe con relación al nacimiento de Juan Bautista, con relación a la infancia de Jesús. ¿Eh? El llamamiento especial de Pedro, la conversión de la mujer pecadora en casa de Simón, su rechazo por los samaritanos, ¿ya? El envío de los 70 en Perea, les manda de dos en dos para que vayan a predicar. Otro material que solo se ve en Lucas es los afanes de Marta, ¿no? Las enseñanzas sobre el discipulado, Saqueo, el sudor de sangre de Jesús en el huerto, ¿no? Hay varios, un material grande que solo está en el libro de Lucas. Se destaca lo que es también adicionalmente los temas de perdón y de salvación, ¿ya? Jesucristo ha venido a perdonar y a darle salvación a todos, ¿no? Es necesario que nosotros seamos investidos de la llenura del Espíritu Santo. Ya hablaba de ahí, porque no dice directamente a los gentiles o a la raza humana la llenura del Espíritu Santo, sino más bien nos muestra que Jesús hacía todo esto porque estaba lleno del Espíritu Santo. No andaba solo, ¿sí? No hacía las cosas por su cuenta, siempre estaba en sujeción al Padre. Datos importantes del Evangelio de Lucas. El propósito también es presentar un informe detallado de la vida de Cristo como un hombre perfecto y salvador. Ya aquí lo decimos de acuerdo a sus cualidades. El tema central, el amor de Dios hacia los pobres y hacia los pecadores. La fecha que se escribió aproximadamente el año 60 después de Cristo. Lucas realmente le interesaba profundamente conocer la relación que Jesús tenía con la gente. Como Jesús era un hombre perfecto, mostró compasión por los pobres. Se destaca esto bastante en el libro de Lucas, ¿no? Las palabras claves son oración, acción de gracias, gozo, salvación, arrepentimiento. Entonces nosotros al leer el libro de Lucas ya debemos entender que el Evangelio es una buena noticia para todos nosotros y que todos nosotros tenemos la oportunidad de acceder a esta hermosa salvación. Jesús es un gran maestro, ¿ya? Dios envió a Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Con autoridad, ¿ya? Entonces, yo les animo a que leamos estos primeros 3 libros, ¿sí? Lo leamos solamente y el día jueves ya vamos a hacer las comparaciones. Perdón, el día jueves vamos a hacer las exposiciones. Nuestro hermano David y nuestra hermana Dominga van a exponer eh, el día jueves también. Ahora les voy a dar el material, ¿ya? Nuestro hermano Domingo quisiera que pueda realizar una biografía igual de Juan el Bautista, porque al hacer comparaciones, ya vamos a entrar a tablas de comparaciones, debemos conocerlo mejor a Juan el Bautista. Y nuestra hermana Dominga quisiera que realice la biografía del apóstol Pablo, en qué momento ha aparecido en la historia, y es necesario que nosotros también veamos. Es importante porque Pablo es el que continúa con esta predicación a los gentiles y con más fuerza, ¿ya? Entonces, repito, el hermano Gerardo, que por diferentes razones no está ahora, ¿ya? Va a exponer el libro de Lucas. Nuestra hermana Eliana, perdón, no exponer el libro de Lucas, la biografía de Lucas va a exponer. Nuestra hermana Eliana, el jueves que viene, va a exponer la biografía de Marcos. Entonces empezamos con Marcos, continuamos con Lucas, después nuestro hermano
Domingo va a exponer la biografía de Juan el Bautista y nuestra hermana Dominga la biografía de Pablo. Lo vamos a hacer el día jueves. Vamos a empezar la clase haciendo igual un estudio del libro de Juan, al igual que lo hemos hecho ahora. Después del libro de Juan, mientras nuestros hermanos llegan a su casa del trabajo, como a las 8 ya vamos a empezar con las exposiciones. ¿Sí? Les pido que ahí ya podamos prever también el tiempo. Presenten el material. El día jueves ya deben enviarme su trabajo vía WhatsApp y hacer la exposición. Pastor, una preguntita. ¿El hermano David va a exponer la biografía de Juan el Bautista? Perdón. Sí, biografía de Juan el Bautista. Nada más. Ya estamos ahorita exponiendo biografías. Por favor, hermana Dominga, hermano David, la biografía de Juan el Bautista. Y usted, por favor, la biografía del apóstol Pablo. Muchas gracias, pastor. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a enviar también el tercer cuestionario, ¿ya? De todo lo que hemos avanzado ahora. Y así, acabando la clase, vamos a ir enviando los cuestionarios. La fecha de entrega es el sábado 30 de noviembre. Todos los cuestionarios en junto me van a entregar en la clase presencial, ¿ya? Bueno, queridos hermanos, vamos a concluir. Si nadie tiene ninguna consulta, vamos a concluir. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración. Ahora lo puedes realizar. Muy bien. Bueno, vamos a orar, queridos hermanos, para concluir la clase. Amén. Gracias a Dios tenemos el privilegio de que esta clase también está siendo grabada, ¿no? Podemos verlo. Ya nuevamente podemos repasarlo. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar también, bueno, vamos a concluir esta hermosa clase dando gracias a Dios, gracias al Señor, ¿sí? Hermana Dominga, hermano David, hermano Franklin, hermana Eliana, que Dios les bendiga mucho. Por favor, comunican al hermano Gerardo que el día jueves debe exponerlo. A partir de las 8 vamos a empezar las exposiciones, igual vía virtual, de las biografías. El material de las diapositivas ya está en el grupo de WhatsApp, ustedes lo pueden descargar ya de estas 6 clases que ya pasamos, ya está el material en el grupo. El jueves vamos a empezar ya, igual vamos a enviar los materiales después de avanzar. Los jueves envío para sábado más el material. Queridos hermanos, ahí donde estamos, les pido que podamos inclinar nuestro rostro, podamos orar a Dios en esta hermosa tarde. Bendito Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Padre bendito, Padre amado. Gracias por esta clase, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, así por los encargados también de este hermoso seminario de preparación de tu palabra, Señor Jesús. Te pido que puedas bendecir a mi hermano Henry, a mi hermana Nancy también, Señor. Bendice a mis hermanos que son estudiantes también. Padre Santo, yo sé que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que nos trae vida, Señor, para que nosotros también podamos predicar tu evangelio de salvación a todos los necesitados. Esta clase, Señor, esta materia nos va a hacer comprender el amor que tienes tú, Señor, por todas las personas, el propósito por el cual has venido a esta tierra. Lo vamos a comprender, Señor, para que sea útil también en nuestras vidas, para que nosotros seamos fortalecidos y así podamos también fortalecer a muchas personas más, Señor. Gracias, amado Padre, por todo, por este medio virtual, Señor. Te damos gracias porque podemos capacitarnos por este medio, Señor. Y el día jueves permítenos también estar en esta clase a partir del horario establecido, Señor, para que podamos aprender. Te damos gracias, bendito Señor, que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido ahora se quede guardado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, y que pueda también dar fruto, el fruto para que nosotros podamos enseñar y predicar, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor.
Concluimos esta hermosa clase, Señor Jesús. En tu bendito nombre oramos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta el día jueves. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Queridos hermanos, antes de que se retiren, por favor, quisiera primeramente saludarlos en el nombre del Señor y preguntarles a su vez cómo está la actividad para el siguiente sábado. Ya no nos han informado nada. Quisiera que se nos informe cómo van a hacerlo, de qué hora a qué hora van a empezar y demás. Por favor, hermano David, hermana Dominga, hermana Eliana, que tienes que estar a la otra semana, ¿no? Sí o sí, aprovechar también este momento para indicarte eso, que por favor a la otra semana, hermana Eliana, tienes que estar acá. Y también hablar y prepararte para tu examen de métodos de estudio. Ya, hermana, por favor, tienes que estar, hemos hablado con el pastor, entonces está a la espera solamente tus notas, lo que es métodos de estudio. Y él me indica que ya te había dado todos los materiales para que puedas estudiar, entonces, por favor, estudia y ese día va a haber un tiempito que vas a estar realizando tu examen, ¿ya? Eso antes de que me olvide, hermana Eliana. Y por favor, infórmenos cómo está la actividad para el sábado. No sé si han hecho la invitación al otro grupo de segundo semestre o solamente ustedes lo van a hacer. Esito quisiera preguntarles, queridos hermanos. Buenas tardes, hermana Nancy. Sí habíamos tenido una coordinación con nuestro hermano Gerardo, pero ahora él no está, entonces yo pensé que ella tal vez les había comunicado también, pero tenemos un programa que es a partir de las 3 de la tarde, vamos a tomar 2 horas, hemos dicho, a partir de las 3 de la tarde a 5 de la tarde, para el evangelismo, en donde el hermano Gerardo decía, mi iglesia va a venir a apoyar, entonces también su ministerio de alabanza y los parlantes nos iba a prestar mucho pastor, entonces bien ubicado también en el centro. Queríamos hacer lo que es el evangelismo abierto, personal, se puede decir, tal vez abierto, por eso el ministerio también de nuestra mujer. De hecho, yo voy a traer y algunos hermanos nos van a apoyar. E incluso ya nos habíamos organizado para el refrigerio y todo eso. Lo que tal vez nos ha un poquito esto de que no hay clases, porque hoy queríamos coordinar ya si bien, ¿no? En la presencial, pero por motivos tal vez de feriado y no hay movilidad y nuestro hermano Gerardo, supongo tal vez también por eso no está o ha debido de venir y se ha vuelto al camino, no está presente. Ah, ya creo que está nuestro hermano Gerardo. Entonces, eso, hermano, entonces ya habíamos coordinado también eso, hermano, con los hermanos. Y también yo he tenido la oportunidad de encontrarme con la hermana Eliana. Entonces, y eso también habíamos visto el tiempo por la hermana Eliana, ya que viene de provincia. Entonces, es por eso que habíamos tomado un horario de 2 horas nada más de lo que es el evangelismo, de 3 a 5 de la tarde. Ya tenemos un programa que le está agarrando nuestro hermano Gerardo. Ahorita no lo tengo. Sí, él está ahorita está en sala, Ya hermana. tenemos un programa ya por horas. Entonces, Ya, hermana un poquito Dominga. informarle y Gracias. para que esté también nuestra hermana Eliana, también queremos con ella también trabajar dentro de este programa. Y ella había dicho, sí, voy a venir, dijo. Perfecto. Entonces va a Está estar. bien. Y hermano Gerardo, estás en sala y levantaste la mano. Tienes la palabra, hermano Gerardo. Amén. Buenas tardes, hermana Nancy. Buenas tardes, hermanos. Van a disculpar, no he podido entrar. Justo también, como debe saber la hermana Nancy, ha fallecido una hermanita de la iglesia y estábamos en eso, no había caso. Mi esposa también seguía trabajando. Ahorita acabo de llegar recién a mi casa y entonces no había, pero he podido alcanzar a lo que ha hablado
hermana Nancy, entonces para informarle también que justo ahorita he hablado con Pastor Julio también, nuestro docente de evangelismo y discipulado, y nos ha dado el visto bueno ya por el programa que lo hemos elaborado, hermana Dominga, hermano David, hermana Eliana, ya nos ha dado el visto bueno, entonces hay que proseguir nomás. También el anterior sábado ya se hizo la invitación mediante el hermano Genzi al curso del segundo semestre. Entonces ellos también ya están invitados, pero de todas maneras en una de estas noches, igual también en las clases se les va a volver a hacer la invitación, hermano Nancy. Perfecto,